Buenos días, jóvenes. Continuando con las clases del curso de microbiología y parasitología, vamos a discutir ahora el tema malaria, que va a estar a cargo de nosotros. Como ya sabemos, mi nombre es Pedro Valencia Vázquez. El tema de malaria, en realidad, es un tema bastante conocido, probablemente por todos los países en Latinoamérica, en el mundo también, pero que tiene cierto estereotipo, que probablemente aquellos que se profundizan un poco más en el tema van a ver que no necesariamente obedece a ese estereotipo, ¿no? El estereotipo es que es una enfermedad parasitaria aguda, pero que tiene una evolución crónica y que es producida por protozoarios, ¿no?, del género Plasmodium. Asimismo, esta enfermedad es transmitida por mosquitos del género Anopheles. Es decir, hay un elemento importante de conocer, de que es una enfermedad producida por la picadura de mosquitos. Por lo tanto, esta enfermedad se da fundamentalmente allí donde estos mosquitos hacen su ciclo biológico en las condiciones que ellos mismos están solicitando, ¿no? En nuestro país probablemente la malaria no la vamos a tener en todo el territorio. En algún momento en los años anteriores, más o menos el 70% del territorio nacional era susceptible de tener malaria, ¿no? Pero actualmente está abocado fundamentalmente a las zonas de CG selva y selva. En nuestro país, la costa en algunos momentos se convierte en zona de transmisión, pero fácilmente se controla. En estos momentos, nuestro país es un país susceptible de tener malaria solamente en la zona de selva y ceja de selva, ¿no? Las características de la malaria, como ya estamos reconociéndolo, es una enfermedad que produce fiebre o accesos febriles intermitentes. Hay un estereotipo muy clásico, ¿no?, que viene desde la época de los griegos, que se le reconoce a la malaria. Además, esta enfermedad produce un cuadro clínico con esplenomegalia. Tanto así que una de las estrategias que se tuvieron en años anteriores era justamente medir el tamaño del vaso de poblaciones que eran susceptibles de ser infectadas para poder establecer cuál era la magnitud de la endemia, ¿no?, de esta enfermedad. Actualmente no es una medida digamos, común, pero produce, de todas maneras, conocer que produce esplenomegalia, ¿no? Asimismo, es necesario saber que produce anemia también. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico e histórico, la malaria podemos decir que su distribución es mundial, es decir, la vamos a tener en todos los rincones de nuestro mundo. Es fundamentalmente enfermedad que está asociada a zonas tropicales. Países que tienen características tropicales son países que son susceptibles de tener esta enfermedad. En América lo tenemos desde México hasta Argentina como zonas susceptibles, ¿no?, incluyendo todo lo que es el Caribe, ¿no? Solamente Uruguay nunca ha diagnosticado malaria autóctona, ¿no? El resto de países, todos, absolutamente todos, han diagnosticado de alguna forma el problema de la malaria en su país, en algún momento de su historia. Desde el punto de vista histórico, nosotros podemos entrar en una discusión si la malaria es, digamos, autóctona de América o no. Es bastante difícil, ¿no?, establecer, porque en épocas prehispánicas no había, digamos, una característica que los pueda diferenciar de que si era fiebres producidas por malaria o no. Sin embargo,
por algunas características, sobre todo desde el punto de vista histórico, ¿no? Del comportamiento de epidemias que han habido en diferentes partes de América. Finalmente se ha llegado a la conclusión que sí, probablemente la malaria es autóctona, pero solamente una de sus especies, ¿no? Especie por vivax. No teníamos, antes de la llegada de los españoles, el Plasmodium falciparum. Eso probablemente llegó luego del comercio de esclavos, ¿no? Que traían de África y justamente era la zona endémica más importante para esta enfermedad, ¿no? La evidencia de que existe malaria en el Perú es que tenemos una anécdota muy importante, ¿no? Casi a inicios de la colonia, en donde se refiere digamos, el conocimiento que tenían los prehispánicos, ¿no? No tanto los incas, ¿ah? Los incas en sí, la cultura incaica, no conocía esta característica del árbol, de la quina, pero sí una de las tribus que estaba, uno de los grupos humanos que estaba en la zona de actualmente Ecuador, que en esa época pertenecía al Perú, ¿no? Y que a partir de su propia experiencia con la, digamos, vivencia directa, ¿no? Con la enfermedad, pudo encontrar un medicamento que lo podía controlar, que era justamente la corteza del árbol de la quina, ¿no? Y este conocimiento pasa a conocimiento de los españoles en el año 1630, ¿no? A partir de una anécdota que se produce con la condesa de Chinchón. La condesa de Chinchón era la esposa de un virrey, el virrey de Chinchón, que enfermó de malaria, ¿no? Y que justamente algunos, digamos, jesuitas, que eran básicamente los encargados, ¿no? De eh, eh, controlar la parte religiosa, ¿no? De los digamos, de los españoles, consiguieron a través de un conocimiento de uno de ellos de poder traer el medicamento para poder curar a la condesa. Y a partir de ahí, este medicamento, que era la corteza, el árbol de la quina, pasa a Europa, ¿no? Y es a partir de esa fecha que se hace conocida este medicamento que se usó en el mundo hasta inicios de los años 1900, en donde comienzan a aparecer otros productos y aparece justamente la cloroquina, ¿no? Que era uno de los medicamentos más importantes. Pero la quina, o sea, la quinina, que fue posteriormente descubierta, ¿no? Como su principio activo, se usó a partir de esa fecha en el mundo. El Perú, por lo tanto, es uno de los países que ha contribuido de manera fundamental, ¿no? Al control de esta enfermedad. Desde el punto de vista de la biología y la transmisión de la malaria, podemos mencionar que el Plasmodium, en el mundo podemos encontrar más de 100 especies. Es decir, especies que son susceptibles de provocar enfermedad a otras especies específicas, ¿no? Vamos a tener Plasmodium que infectan a ratones, a aves, a monos, a algunas plantas, se han encontrado en algunos árboles, y al hombre solamente lo infectan 4 especies, digamos, de manera tradicional, conocida 4 especies, ¿no? Eh, el Plasmodium vivax, falciparum, malariae y ovale, ¿no? Y hace algunos años, hace pocos años realmente, ¿no? Aproximadamente 15 años, se ha reconocido que hay un nuevo Plasmodium que está infectando al hombre, que es el Plasmodium knowlesi. Este Plasmodium es realmente natural en la transmisión de malaria en monos en el sudeste asiático. Se ha demostrado que este Plasmodium actualmente también se transmite al hombre y en estos momentos no es un problema importante por el número de enfermos, ¿no? Que pueda existir, pero es conocido que cualquier persona que ingresa a zonas donde hay la transmisión de este Plasmodium fácilmente adquiere la enfermedad, ¿no? Entonces,
Actualmente nosotros conocemos que hay 5 especies de Plasmodium que pueden ser transmitidas al hombre. De todas estas especies, en el Perú solamente existen Vivax y Falciparum. Todas las otras especies que transmiten al hombre no existen en el Perú, ¿no? Probablemente ustedes pueden encontrar literatura que acá existe o existía el malariae, pero en realidad no ha sido demostrado fehacientemente, ¿no? Hay algunas, digamos, demostraciones en donde en años anteriores, hace 2, 3 años, nosotros hemos estado persiguiendo los diagnósticos de malariae y finalmente se demostraba que era un error de diagnóstico. No existe el malariae realmente, que se equivocaba mucho con el Plasmodium vivax, ¿no? Y el reporte de Plasmodium malariae que ha existido en el Perú probablemente desde el inicio no ha sido adecuado. Se hablaba que en el malariae existía más o menos del 1%, ¿no? 0.06 aproximadamente de los casos de malaria, pero con la evidencia que nosotros hemos estado recolectando, aparentemente ese dato es falso, ¿no? No existe Plasmodium malariae en nuestro país. La transmisión, como decíamos, es a través del mosquito del género Anopheles. En el Perú existen diversas especies del género Anopheles. Solamente igual hay 4 especies que son las importantes. El Anopheles pseudopuntipenis, que está en la costa, el Anopheles albimanus, que en realidad no está en el Perú, ingresa temporalmente por la costa norte, termina la transmisión y regresa, y lo vamos a encontrar sí en Ecuador, ¿no? Pero de manera natural, fácilmente es, digamos, se va de la zona peruana. Y desde el punto de vista en la selva, vamos a entender el Anopheles benarroqui, que es ¿cómo se llama esto? El Anopheles natural, ¿no? El que ha transmitido siempre la enfermedad. Y desde hace más o menos 20 años, a partir del ingreso que hace el Anopheles darlingi en el Perú, a través de la zona de selva, se constituye como el principal vector de la transmisión, ¿no? Entonces tenemos 2 anófeles principales en la costa y 2 anófeles principales en la selva. En total existen aproximadamente 15 especies, quizás un poco más, ¿no? De especies anofelinas, pero de ellas solamente estas 4 que hemos mencionado son las más importantes. La transmisión es también a través de la transmisión de la transfusión sanguínea. Es un efecto que hace algunos años era muy frecuente encontrarlo, pero actualmente no es importante en la transmisión, ¿no? Como decimos, la transmisión es fundamentalmente a través de la picadura de mosquito. La vía congénita también se constituye una forma importante, pero tampoco se constituye como un elemento digamos, de preocupación de salud pública. En las zonas endémicas, la transmisión congénita no es frecuente, no se ve con la frecuencia que nosotros podemos verla, por ejemplo, en reportes que hemos visto de África, ¿no? En África sí se ve mucho transmisión vía congénita, en nuestro país no. La vía congénita probablemente no es a través de el pase a través de la placenta, sino a través de la contaminación luego del parto, ¿no? En mujeres que están en ese momento con malaria y le transmiten en ese momento en el parto el plasmodium al recién nacido. Como nuestro país no es una zona altamente endémica, como lo es el África, por esa razón no tenemos muchos casos, ¿no? De transmisión vía congénita. El otro elemento importante es la transmisión a través de las jeringas o utensilios médicos, accidentes que suceden en la atención médica de pacientes, ¿no? Eso sí no es muy frecuente, pero lo hemos visto, ¿no? En pacientes que a través del intercambio de jeringas hemos podido observar que hay transmisión de la malaria también. Hay que reconocer que la malaria tiene un huésped definitivo, ¿no? Que no es el hombre.
el huésped definitivo es el mosquito Anófeles. ¿Y por qué decimos que es el huésped definitivo? Porque en el mosquito Anófeles, en la hembra del mosquito Anófeles, se produce digamos, la división esporogónica, que es básicamente una multiplicación sexual. Es decir, existe un gameto masculino y un gameto femenino que en el estómago del mosquito se transforma en ooquiste, ooquineto y posteriormente en esporozoitos, ¿no? Que es básicamente el esporozoito, es la forma infectante al hombre, ¿no? Al momento de la picadura del mosquito, ya que este artrópodo tiene en las glándulas salivales una gran cantidad de esporozoitos, es cuando transmite la enfermedad, ¿no? En el hombre. En el hombre sucede el ciclo esquizogónico, que es básicamente multiplicación asexual en dos fases, ¿no? Una etapa hepática y una etapa eritrocítica, en donde las formas de transmisión en el hombre es el merozoito, y que se transforma en trofozoito, y estos finalmente pueden transformarse en gametocitos, ¿no? Miren, hay una diferencia enorme entre el elemento que circula en el hombre y el elemento que circula en el mosquito. No es lo mismo gametocitos que gametos, ¿correcto? Esto es muy importante, tómalo en cuenta porque en los exámenes hay muchos alumnos que confunden gametocitos con gametos, no es lo mismo, ¿correcto? El ciclo biológico de la malaria está compuesto por dos elementos, ¿no? El anófeles y la sangre del hombre, ¿no? Pero, como habíamos mencionado, hay un segundo elemento en el hombre que es el hígado. El anófeles, al picar al hombre y introducir los esporozoitos en sangre, más o menos transcurre media hora hasta que el esporozoito, bueno, migra a todos los órganos que lo lleva la sangre, pero aquellos que llegan al hígado es lo que van a desarrollar un proceso esporogónico que produce una gran cantidad de células, ¿no? Que van a ser finalmente las encargadas de infectar en la sangre a los eritrocitos, que es su célula blanco. Esto sucede en todas las especies de malaria. Sin embargo, debemos reconocer que solamente en el Plasmodium vivax existe un esporozoito que hace el ciclo que hemos mencionado, pero existe un grupo de esporozoitos que no sabemos realmente cuál es la diferencia entre ellas. Todavía la ciencia no ha podido diferenciarlos, pero ese grupo de esporozoitos no se transforman en esa esporogonia que hemos mencionado, sino que fundamentalmente se transforman en otra célula que se llama hipnozoito y permanece en el hígado un tiempo mayor, ¿no? No desarrolla la esquizogonia, permanece, digamos, adormecido en el hígado, esperando la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? ¿Cuál estímulo? Existe mucha especulación acerca de eso, ¿no? Esto hace pues que el Plasmodium vivax, solamente el Plasmodium vivax, produzca un cuadro clínico que se llama recidiva, es decir, luego de haber pasado todo el ciclo, haberse controlado la enfermedad con medicamentos, etcétera, la persona que sale de la zona endémica posteriormente, unos 4 meses, 6 meses, 8 meses, muchas veces, hace recidiva sin estar expuesto a la picadura del mosquito, ¿no? Y esas recidivas son bastante frecuentes en nuestro país, sobre todo cuando los tratamientos que reciben los pacientes son incompletos, ¿no? Entonces, acá hay un elemento importante, ¿no? En el proceso de reconocimiento del ciclo biológico existe un mecanismo de mantenimiento de la enfermedad que se llama hipnozoito y que solamente está en el anófeles, perdón, en el Plasmodium vivax. Otra forma similar, ¿no?, de mantenimiento de la enfermedad es con el Plasmodium ovale, pero nosotros no tenemos ovale. Por lo tanto, en nuestro país lo único que nos preocupa es el mantenimiento de hipnozoitos en Plasmodium falciparum. Luego de hacer el ciclo que hemos mencionado, la esquizogonia en el hígado, este parásito invade el glóbulo rojo
y el glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo, se transforma en trofosodito. Y luego este trofosodito se va a seguir transformando y va a formar los esquizontes, ¿no? Los esquizontes que posteriormente van a ser responsables de eliminar merozoitos, ¿no? Que desde el punto de vista interno dentro del organismo ya son las células que van a invadir. Nuevamente el glóbulo rojo se van a transformar en trofosodito y van a hacer un ciclo completo, ¿no? En el caso de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, este ciclo demora 48 horas, ¿no? Es un reloj así biológico muy característico, ¿no? Cada 48 horas sucede un ciclo completo, ¿no? Y a las 48 horas, cuando termine el ciclo, todos los glóbulos rojos que han estado invadidos explotan, de alguna forma explotan, y ahí es donde se desarrolla el cuadro clínico clásico de la malaria, como vamos a ver un poquito más adelante. De alguna forma, los merozoitos, así como hemos mencionado los esporozoitos, que algunos de ellos, en vez de hacer el ciclo, se transforman en inozoitos, algunos de los merozoitos, en vez de transformarse en trofozoitos, se transforman en gametocitos y circulan en la sangre de la persona durante un tiempo largo, ¿no? De tal forma que le da oportunidad a que un anofelino pique a las personas que están, digamos, con gametocitos que están circulando en sangre, y este gametocito posteriormente en el estómago del anófeles hace otro ciclo y posteriormente ese ciclo va a transformar esporozoitos que van a estar en las glándulas salivales y el ciclo continúa, ¿correcto? Entonces, es importante que nosotros cuando hagamos, sobre todo la parte terapéutica, ¿no? Y tengamos en cuenta esto cuando hagamos el tratamiento, debemos hacer un tratamiento acerca de la esquizogonia eritrocitaria y un tratamiento acerca de la esquizogonia tisular. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos olvidamos, sobre todo de esta, la tisular, vamos a tener recidivas, ¿no? Y eso justamente es lo que tenemos que evitar. Repito, cuando nosotros hacemos tratamiento fundamentalmente a la esquizogonia eritrocitaria, pero debemos complementarla con tratamiento para la esquizogonia tisular. La patogenia de la malaria está orientada por una serie de factores, ¿no? El principal es la cantidad de parásitos que nosotros vamos a tener en cada paciente, ¿no? El número de parásitos definitivamente nos va a dar una, digamos, una forma leve o moderada o grave en lo que constituye digamos, la estructura clínica de los pacientes, ¿no? Luego, esta cantidad de parásito trae como consecuencia hemólisis, ¿no? Y la cantidad de glóbulos rojos rotos en esa hemólisis es la que finalmente produce, ¿no? El cuadro clínico que nosotros vemos en los pacientes con malaria. Esto se agrega además a las alteraciones que pueden haber a nivel de la circulación general, sobre todo debido a un comportamiento muy particular que tiene Plasmodium falciparum, ¿no? De desarrollar un fenómeno que se llama de pegajosidad, en el cual se adhiere a las arteriolas más pequeñas, a los vasos más pequeños, y produce, digamos, una obstrucción de la circulación. Esa obstrucción va a provocar cuadros clínicos muy severos, como lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, como decíamos, la dificultad de la circulación de la sangre. Todos estos elementos juegan un papel muy importante en la patogenia de esta enfermedad, ¿no? La fiebre malárica en sí, que es básicamente lo que a nosotros nos mueve cuando hablamos de malaria, cuando uno habla de malaria dice fiebre, ¿no? Sobre todo en las formas antiguas que se conocía la malaria, que era la famosa terciana. Si ustedes hacen una búsqueda, digamos, de reconocimiento de cómo se llaman las fiebres en el país desde hace muchos años, sobre todo en señores mayores, ¿no?
las abuelitas o las abuelitas que le cuentan cómo le decía la abuelita de ella a las fiebres, ustedes van a escuchar que ellos las reconocen como las tercianas. Las tercianas eran formas de reconocimiento de la malaria en la época de Hipócrates. Hipócrates justamente en sus relatos pone este nombre, ¿no?, de terciana. ¿Por qué razón? Porque eran fiebres que se repetían cada tercer día, es decir, empezaba la fiebre, terminaba la fiebre y ellos comenzaban a contar hasta el tercer día, ¿no? Al tercer día nuevamente aparecía la fiebre. Por esa razón le llamaban las tercianas, ¿no? Sin embargo, conforme ha transcurrido el tiempo y en estos momentos, el tema de la fiebre que se da en el tema de malaria tiene una connotación un poco mejor conocida de lo que nosotros lo entendíamos, ¿no?, en épocas de la colonia, ¿no? Para entender mejor lo que es la fiebre, tenemos que tener dos factores, ¿no? Uno es la sensibilización de los merozoitos. Los merozoitos contienen elementos muy importantes dentro de su formación para poder sensibilizar, ¿no?, sobre todo al ser humano, ¿no? Y la liberación súbita, ¿no?, de una serie de elementos que juegan un papel importante en la presencia de la fiebre, ¿no?, como son hemozoína y restos celulares. Estos elementos hacen que de forma natural los macrófagos se activen, ¿no? Esta activación de macrófago da como resultado una estimulación del factor de necrosis tumoral, un elemento muy importante, ¿no?, en la presentación de fiebre, sobre todo factor de necrosis tumoral tipo alfa, ¿no?, que a partir de la estimulación a receptores especializados en los centros termosensitivos del hipotálamo y a la liberación de prostaglandinas, ¿no? Hay otras sustancias, pero la prostaglandina probablemente es la más importante. El hipotálamo posterior le da una orden, ¿no?, a los centros vasomotores y estas estimulan las fibras termorreguladoras, ¿no? El fenómeno que sucede más o menos es el siguiente, ¿no? Esta estimulación que normalmente se da a nivel del hipotálamo le dice al resto del organismo que la temperatura que nosotros debemos controlar en una persona normal debe ser 37 grados, ¿correcto? Si nosotros tenemos una temperatura menor a 37 grados, la persona lo que va a hacer es una sensación de frío. Pero a partir del fenómeno que sucede en la liberación de los parásitos, la estimulación del hipotálamo, esa línea basal va por encima del 37 grados y esta llega a 40, 42 grados, ¿correcto? Entonces, la línea basal es 42 grados y el organismo en ese momento tiene 37. Entonces, la sensación que se siente o siente el organismo es que hay una sensación de frío, por lo tanto, tiene que buscar una serie de mecanismos para poder estimular y elevar la temperatura, ¿no? Esto hace pues que justamente estos mecanismos como es la estimulación al músculo, a la estimulación a la vasoconstricción y la estimulación a una serie de factores que producen calor, hace pues que se ponga de manifiesto clínicamente en lo que nosotros llamamos los espasmos, ¿no?, que nosotros lo conocemos como escalofríos, es decir, es la sensación de frío que tiene el paciente cuando este umbral que nosotros debimos tenerlo en 37, ahora debe estar en 40, ¿no? Esta sensación de frío, entre comillas, que siente la persona, hace que incluso un signo muy importante que nosotros hemos visto mucho en pacientes con malaria es el tintineo que se da en los dientes, ¿no? Porque justamente esa estimulación fuerte que se hace a nivel de músculo esquelético hace que se produzca calor, ¿correcto? Entonces, eso va a suceder más o menos en 1 o 2 horas y posteriormente, luego que se llega con esta estimulación, luego que se llega a los 40 grados, ustedes van a ver que el paciente finalmente siente pues, ya no siente esa sensación de frío, sino más bien tiene una sensación de calor. Y esa sensación de calor hace pues que se libere de todo abrigo, ¿no? Posteriormente, cuando pasa esta estimulación, porque esta estimulación, como hemos visto, tiene un círculo
que completa fácilmente las 48 horas, esta estimulación termina, entonces esta estimulación a los 40 grados también termina, baja la temperatura y ahora vamos a tener una persona que ya no tiene ese umbral en 40, sino lo tiene más bien en 37, como es lo normal. Y esa bajada de umbral hace que el paciente finalmente tenga una sensación enorme de calor y busque más bien otro mecanismo para disminuir la temperatura. Y es allí donde sucede, pues, la sudoración que nosotros vamos a tener en los pacientes, una sudoración enorme. Tanto así que ustedes van a ver en los pacientes que mojan todo aquello que ustedes le ponen para poder disminuir esa sudoración, ¿no? Es así como nosotros encontramos la explicación a los espasmos maláricos fundamentalmente, que es lo que nosotros vemos en los pacientes, ¿no? El género Plasmodium, dentro de su biología, tienen algunos elementos interesantes que es necesario repasar, ¿no? Por ejemplo, en la fase exoeritrocitaria, o sea, la fase hepática que hemos mencionado, es una fase que no está pigmentada, es decir, no vamos a ver pigmentos, ¿no? Que es importante que lo veamos nosotros en la fase eritrocitaria. Las series parenquimales del hígado no tienen hemoglobina, por lo tanto, no existen esos pigmentos. El esporozoito es el que finalmente invade el hígado, hay una reproducción asexual después de la invasión del esporozoito, hay esquizantes maduros y salen los merozoitos como producto de esa digamos, invasión, ¿correcto? El merozoito es el que sale del hígado luego de ese proceso, ¿no? No existe ciclo continuo, es decir, un solo ciclo y se acabó. Es decir, entra el esporozoito, hace su ciclo y salen miles de merozoitos a invadir las células del paciente, ¿no? Solamente, como hemos dicho, el Plasmodium vivax produce el hipnozoito, que es diferenciado, ¿no?, del esporozoito que hemos mencionado. En los Plasmodium que no son recidivantes, es decir, por ejemplo, el Plasmodium falciparum, hay un solo ciclo hepático que hemos mencionado, hay una liberación de merozoitos más o menos a los 9 días de la invasión de los eritrocitos. Miles de merozoitos salen, miles, ¿correcto? En el Plasmodium malariae es difícil estudiar por la dificultad de infección a estos parásitos, ¿ah? Nosotros no lo tenemos, pero por lo menos en lo que hemos encontrado de la literatura menciona que es un solo ciclo, varía de 21 a 31 días, es mucho más largo que el que hemos mencionado anteriormente, y aproximadamente 2.000 merozoitos terminan en esa fase, ¿correcto? En la fase recidivante, es decir, los plasmodium que sí son recidivantes, como el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, ¿no? Es también un solo ciclo, demora 6 días, y alrededor de 10.000 merozoitos son los encargados, ¿no?, de invadir las células eritrocíticas, ¿no?, que son las células blanco, ¿no? Los sinusoitos que hemos mencionado, y hay subpoblaciones que se mezclan, ¿no? O sea, no es puro. La recidiva, solamente en el caso de vivas, puede dar de 5 a 10 meses, ¿no? Finalmente, el ovale es similar al Plasmodium vivax. Hay muchos que clasifican vivax ovale, pero en realidad son 2 especies diferentes, ya está demostrado eso. Hay una esquizogonia de 9 días y donde vamos a encontrar finalmente 15.000 merozoitos, ¿no? ¿Hay hipnozoitos? Probablemente, ¿no? No se ha demostrado en la forma fehaciente que se ha demostrado en vivax, pero pueden existir esa recidiva que hemos mencionado, ¿no? ¿A qué se debe? ¿En dónde está? Todavía no se ha encontrado exactamente, ¿no? Pero existen hipnozoitos probablemente. En la fase eritrocítica vamos a encontrar que es básicamente de una reproducción asexual que se inicia posteriormente a la invasión del hígado, que es básicamente un ciclo de 48 horas, ¿no? Como habíamos mencionado, falciparum, vivax y ovale, y solamente el Plasmodium malariae es un ciclo de 72 horas, ¿correcto? Tanto así que se le llama, ya no se le llama terciana, como en el caso de falciparum, vivax y ovale,
sino que en caso de Malariae se le llama cuartana, es decir, que la recidiva, o sea, el siguiente ciclo empieza al cuarto día y no al tercero, como habíamos mencionado con los anteriores, ¿no? El Plasmodium viva, el Plasmodium ovale, cuando sale el merozoito a buscar glóbulos rojos, busca glóbulos rojos jóvenes. Es decir, no todos los glóbulos rojos son susceptibles de ser invadidos por el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, ¿no? En cambio, el Plasmodium malariae, su preferencia es por los glóbulos rojos viejos, es decir, los glóbulos rojos jóvenes no es mayor problema, no los busca, no los trata de invadir, ¿no? Además de eso, el vivax necesita el antígeno DUFI o DAFI, ¿no? Si no tenemos antígeno DAFI, el Plasmodium vivax es incapaz de invadir el eritrocito, ¿no? En el Perú, mayoritariamente tenemos el antígeno DAFI, probablemente 98, 99% de la población tiene este antígeno. Si existiera, pues, una población que no tiene DAFI, es muy escasa, es muy difícil encontrarla, pero por lo menos en el país somos todos susceptibles a Plasmodium vivax, ¿no? Y finalmente, el Plasmodium falciparum no tiene preferencia por ningún glóbulo rojo, invade todos, ¿no? Tanto así que los glóbulos rojos invadidos por el Plasmodium vivax no llegan, generalmente no llegan al 5%. En cambio, el Plasmodium falciparum, como no tiene una elección específica por tipo de glóbulos rojos, los invade todos, las invasiones de número de glóbulos rojos invadidos puede ser hasta 10.000, 5.000, 10.000, que son justamente formas graves de la enfermedad, ¿no? Sin embargo, a las hemoglobinas afectan la infección de Plasmodium vivax, ¿no? Aquellas personas que tienen alguna hemoglobinopatía, que son generalmente hereditarias, están protegidos contra el Plasmodium falciparum. Otro elemento importante es que debemos conocer es que los melanozoitos penetran en el glóbulo rojo y se adhieren a partir de receptores específicos, ¿no? Plasmodium vivax, como hemos mencionado, es a partir del antígeno DAFI, que está en el eritrocito, y el Plasmodium falciparum lo que busca es el ácido siálico, que está en todos los eritrocitos, o sea, no hay una búsqueda específica, ¿no? Sobre qué tipo de eritrocitos le interesa, ¿no? Como están en todos los invade, ¿no? Solamente decimos que cuando tiene alguna enfermedad de tipo hemoglobinopatía, es que el Plasmodium falciparum es incapaz de invadir. El Plasmodium vivax o los Plasmodium tienen un polvo anterior donde hay unas organelas de penetración que se le llaman rhoptries, ¿no? Este rhoptries es vaciado y provoca una invaginación, es decir, el parásito no rompe la membrana, no penetra en el citoplasma de la membrana, sino que fabrica su propia estructura, ¿no? Su propia bolsa, donde se invagina, y allí es donde realiza todo el proceso de alimentación, ¿no? Son unas vacuolas, justamente se llaman vacuolas parasitóforas, las que fabrica el parásito dentro del eritrocito, ¿no? Es una invaginación, como hemos mencionado, la vacuola parasitófora, y pocas veces, como decíamos, vivax pasa del 2% de glóbulos rojos invadidos, ¿no? Porque busca, pues, los eritrocitos jóvenes, ¿no? Los reticulocitos, fundamentalmente, ¿no? O en el caso de malaria, los glóbulos rojos viejos, ¿no? El falciparum, como decíamos, puede llegar a 10 a 20%. Rápidamente, se transforma en un trofozoito, que es en la forma de anillo, y de allí sigue hacia un esquizonte y un merozoito, ¿no? Plasmodium ingiere más o menos el 80% de la hemoglobina por pinocitosis, ¿no? Y esa hemoglobina finalmente la rompe y la utiliza en su síntesis proteica y oxida, ¿no? La fracción M y la convierte en protoporfirina, ¿no? Que es tóxica, ¿no? Es tóxica para el parásito. Justamente esta
esta hemozoína finalmente se va a convertir en pigmento malárico y este pigmento es el que nosotros vemos en el microscopio, ¿no? Cuando hacemos una evaluación de qué tipo de parásito tenemos, ¿no? Aquí para que hagamos algunas vistas de lo que es un frotis, ¿no? De Plasmodium falciparum, en donde, observen ustedes, se transforma en un trofozoito. El trofozoito ya tiene una forma de anillo, ¿no? Anillo, ven ustedes, aquí se nota clarito el anillo. El anillo es, ¿por qué? Porque en realidad es una vacuola, el parásito tiene una vacuola enorme, de tal forma que pone de lado, hacia uno de los lados, el núcleo y el citoplasma es también aplastado hacia un costado, ¿correcto? De tal forma que da la sensación de que hubiera algo vacío entre el núcleo y el citoplasma. En realidad lo que existe es una vacuola, ¿no? Esta vacuola finalmente eh, va a través de la alimentación que ejerce, intercambiando con la hemoglobina de la célula, desarrolla y posteriormente ustedes van a ver que este trofozoito, que primero fue en forma de anillo, va transformándose hasta llegar a formas mucho más desarrolladas, como es el esquizonte, ¿no? El esquizonte es finalmente la forma de reproducción del parásito, ¿no? Y el esquizonte finalmente termina con merozoitos, ¿no? Si ustedes ven acá, el número de merozoitos, en comparación a los merozoitos, el número que había en la etapa hepática, aquí la comparación es enorme, ¿no? Miren, acá hay aproximadamente 36 merozoitos como producto final, ¿no? Cuando, recuerdan ustedes, hablamos de el número de merozoitos que salían de la etapa hepática, eran miles de merozoitos, ¿no? Por cada esporozoito salían miles de merozoitos, ¿no? Aquí, por cada merozoito que ha invadido el parásito, el glóbulo rojo, sale un número aproximadamente 36, 24, depende de la especie, el momento, una serie de factores, ¿no? Lo interesante es que, como decíamos, en algún momento un merozoito, en vez de transformarse en esquizonte, como lo vemos acá, se transforma en gameto. Y los gametos del Plasmodium falciparum son muy característicos, ¿ya? Son gametos en forma de plátano, como ven ustedes acá, forma de uso o de plátano, ¿correcto? Al nosotros ver estas formaciones en los frotices sanguíneos, vamos a dar el diagnóstico de Plasmodium falciparum, ¿correcto? Y aquí tienen otra forma de observación, se llama gota gruesa, ¿correcto? La gota gruesa, a diferencia de frotis, si notan ustedes, en el frotis yo veía, así lo ponemos anterior, yo veía el glóbulo rojo dibujado, ¿correcto? ¿Por qué? Por el frotis, en realidad lo que hago yo es fijar primero el glóbulo rojo en la lámina para posteriormente colorearlo, ¿no? Con Yemsa. En cambio, en la gota gruesa, yo no fijo la gota gruesa, o el glóbulo rojo en la lámina. Por lo tanto, cuando yo hago uso del Yemsa, simplemente rompo los glóbulos rojos y lo que voy a obtener es las estructuras que estaban dentro del glóbulo rojo. No voy a observar el glóbulo rojo con su estructura parasitaria, sino que voy a observar solamente los parásitos que estaban ahí, ¿correcto? Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, acá un anillo chiquito, acá van a ver un gametocito. Esto definitivamente es un Plasmodium falciparum, ¿correcto? Por esta forma de plátano que están viendo ustedes en un paciente que tiene, pues, malaria, ¿correcto? Ahora, miren ustedes, este caso es Plasmodium falciparum, ¿correcto? Si ustedes observan, no hay esquizontes, solamente hay trofozoitos, es decir, formas de anillo, y hay gametocitos. ¿Por qué razón? Porque solamente el Plasmodium falciparum, cuando invade las células eritrocíticas,
en la secreción que secreta justamente una serie de proteínas. Estas proteínas, si nosotros vemos en la lámina anterior, estas proteínas van a adosarse a nivel del glóbulo rojo, que son las llamadas NOPs, o CANOPs, se escribe, ¿no? Que son protuberancias, ¿no? Estas protuberancias son las que le van a dar una calificación del fenómeno que hemos mencionado anteriormente, que se llama el fenómeno de pegajosidad. Es decir, a través de estas proteínas van a desarrollar un proceso de adherencia, ¿no? A las células que están en las véndulas más pequeñas, ¿no? Y en esa adherencia van a ser secuestradas, ¿no? Van a ser secuestradas, ¿cómo se llama esto? Para evitar pasar por el vaso, que es la que captura los glóbulos rojos que están parasitados y los elimina de la circulación, ¿no? Para el Plasmodium falciparum, para evitar esta, digamos, o escapar a este proceso, lo que hace es adherirse a las arteriolas más pequeñas para evitar pasar por el vaso, ¿no? Luego tenemos un frotis de Plasmodium vivax. Miren ustedes, es parecido a lo que hemos hablado hace un rato, solo que si notan ustedes, el eritrocito crece, ¿no? A diferencia del glóbulo, perdón, de Plasmodium falciparum, que Plasmodium falciparum permanece con un tamaño más o menos similar del glóbulo rojo durante todo su proceso. En cambio, en vivax, el glóbulo rojo crece un poquito, ¿no? Un poquito más del tamaño normal, ¿no? Si este es el tamaño normal, miren ustedes, crece un poco más, ¿no? Tiene el mismo proceso, es decir, el merozoito se transformó en trofozoito y sufre una serie de procesos, ¿no? Hasta llegar al esquizonte, que es lo que estamos mencionando. Si nosotros contamos el número de merozoitos que van a salir acá, más o menos son igual 36. Pero miren, el gametocito ya no es en esa forma de uso o de plátano que hemos mencionado, sino más bien son formas redondas, ¿no? Redondas en donde se observa fácilmente un solo núcleo, ¿no? A diferencia de estas otras estructuras, miren ustedes, cuando ustedes observan estas esquizontes, tienen varios núcleos, ¿correcto? Esto lo diferencia del gametocito, ¿no? Que tiene un solo núcleo en toda su estructura, ¿correcto? Aquí vamos a ver una gota gruesa, igual, ¿no? En donde vamos a ver estructuras grandes, como las que hemos mencionado, ¿no? Estructuras pequeñas, como los anillos, ¿no? Y como por ejemplo, un esquizonte, ¿no? Que no vemos nosotros esquizontes, como decía, en Plasmodium falciparum. Plasmodium vivax no desarrolla ese fenómeno de pegajosidad que hemos mencionado. No existen los NOPs. No existen los NOPs en Plasmodium vivax, solamente existen en Plasmodium falciparum. Por lo tanto, el único que desarrolla ese fenómeno de pegajosidad es el Plasmodium falciparum. Y para que vean ustedes las diferencias en los anillos de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, ¿correcto? Sontes, igual, de Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, y los gametocitos, ¿no? El Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Como habíamos mencionado, algunas hemoglobinas anormales, como la talasemia, drepanocytosis, que no son susceptibles de ser invadidas por el Plasmodium falciparum. Esas personas están hasta cierto punto protegidos, ¿no? Los glóbulos rojos van a tener esas, sobre todo en Plasmodium vivax, como hemos mencionado, van a tener esas coloraciones, esas precipitaciones, que son las granulaciones de Schüffner, ¿no? Que es justamente la que nos da una referencia de que este paciente tiene, pues, Plasmodium vivax, ¿no? Y en lo que respecta a Plasmodium falciparum, desarrolla estas protuberancias, ¿no? Que son los NOPs, ¿no? Que son los responsables de la adherencia al endotelio capilar, provocando la malaria que nosotros llamamos malaria maligna, ¿no? A los inicios del conocimiento de la malaria, en 1800, principios de 1900,
Los malariólogos habían clasificado a la malaria en dos, ¿no? Una malaria que se le llamaba benigna, que era producida fundamentalmente por vivax, y una malaria maligna, ¿no? Que era producida fundamentalmente por Plasmodium falciparum. ¿Y por qué benigna y maligna? Porque los que se mueren, los que hacen cuadros clínicos severos, y lo que hay que tener mucho cuidado para evitar justamente eso, la muerte, son los pacientes que están infectados con malaria por Plasmodium falciparum, ¿no? En cambio, los que tienen Plasmodium vivax no necesariamente llegan a la muerte, ¿no? ¿Quiénes se mueren en Plasmodium vivax? Los que tienen alguna enfermedad intercurrente, ¿no? Por ejemplo, personas de diabetes, personas, digamos, con una disminución de su inmunocompetencia, personas que tengan desnutrición, ¿no? Desnutrición crónica, personas gestantes que están desnutridas crónicas también. Esas son las personas que son susceptibles de fallecer con Plasmodium vivax, ¿no? En cambio, el Plasmodium falciparum, cualquier persona, así sea persona muy sana, niño, joven, adulto, que por el tema sobre todo de la dosis infectante, ¿no? Puede provocar la muerte en estas personas, ¿no? La fase eritrocitaria, algunos se transforman en gametocita, como hemos mencionado. En el Plasmodium falciparum, más o menos a los 12 días ya están apareciendo, ¿no? El gametocito llena el glóbulo rojo y el núcleo no se divide, existe una diferenciación sexual, ¿no? Gametocito masculino, gametocito femenino, ¿no? Luego de esto, el mosquito captura y sucede en el mosquito lo que se llama la esporogonia, ¿no? Que sucede en el intestino medio del mosquito, donde el macro gametocito se transforma en micro y el microgametocito se transforma también, ¿no? El macro es el femenino y el micro es el masculino, ¿no? Y se transforman en gametos, ¿no? Por lo que se llama la exflagelación. La exflagelación es la estimulación que existe para que, sobre todo, el microgametocito, ¿no? Se libere y a partir de esa liberación pueda pasar de una célula a 4 células que son las que finalmente, células gametos, que finalmente van a buscar al macrogameto, que es el gameto femenino, ¿no? Y sucede la fecundación, ¿no? Se ha calculado que más o menos son 30 minutos desde que el mosquito pica, ¿no? Al hombre hasta que sucede la exflagelación en el mosquito, ¿no? La fecundación, mejor dicho, en el mosquito, en el interior del mosquito, ¿no? El huevo o cigote es que finalmente se transforma, ¿no? Luego de la fecundación, y como es un huevo que tiene un movimiento muy evidente, se le llama ookineto, ¿no? O sea, huevo que se mueve mucho, ¿no? Ese ookineto atraviesa el epitelio intestinal del mosquito y debajo de la membrana basal de la pared externa, allí se desarrolla, ¿no? Y demora más o menos 24 horas hasta que finalmente se transforma en ooquiste, ¿no? Se transforma, perdón, en esporozoitos, ¿no? Que escapan gradualmente por la pared de lo que está la hemolinfa, que es básicamente el sistema sanguíneo, ¿no? Del mosquito, la hemolinfa, ¿no? Y invade todos los órganos del mosquito, ¿no? Es decir, el mosquito se enferma también, ¿no? Si existiera una cantidad enorme de ooquistes dentro del mosquito, probablemente el mosquito va a morir, ¿no? Eso justamente le da la susceptibilidad para ser un mosquito bueno en la transmisión o malo en la transmisión. Si el mosquito se muere, entonces es un mosquito malo para transmitir, ¿no? Pero si el mosquito sobrevive a esa infección, porque es una infección lo que sucede en él, entonces es un mosquito excelente, ¿no? Para la transmisión, ¿no? Los esporozoitos escapan y finalmente buscan las glándulas salivales, ¿no? En el camino que llegan a las glándulas salivales van madurando y posteriormente el mosquito ya está en posibilidades de infectar a un nuevo huésped y transmitirle la enfermedad, ¿no?
Más o menos un ooquiste produce alrededor de 10.000 esporozoitos, ¿no? 10.000 esporozoitos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la modalidad de evolución de la parasitemia, ¿ya? Miren, normalmente cuando una persona es picada por un mosquito, sucede un proceso hepático, ¿correcto? En ese proceso hepático no vamos a tener ninguna evidencia de enfermedad ni reproducción de merozoitos, no se va a observar absolutamente nada, ¿correcto? Es recién cuando ingresa a la sangre que comienza a haber de manera gradual un aumento constante del número de eritrocitos en sangre. Si ustedes observan, digamos, eh, una presentación semilogarítmica, ¿no? En la cual se ven que en un momento hay 1, 10, 100, 1000, 10.000, ¿no? Para que sea más fácil entender. Miren ustedes, cuando va creciendo el número de parásitos en sangre, va a llegar primero a un umbral que se llama umbral de masa, es decir, a partir de este umbral yo puedo detectar con la gota gruesa positivo, ¿correcto? Pero miren, va a llegar a un umbral clínico en donde empieza la fiebre, es decir, para que empiece la fiebre, perdón, para que empiece la fiebre, ya tuvo que haber, de todas maneras, gota gruesa positiva en el paciente. Yo no puedo tener un paciente con fiebre, con gota negativa, ¿no? Eso significa que mi principal elemento de búsqueda de casos va a ser principalmente la gota gruesa, no los pacientes febriles, ¿no? Porque la gota gruesa ya va a estar presente antes de la fiebre, ¿no? Más aún, cuando yo tengo en un paciente en zona endémica una serie de, digamos, picaduras de mosquitos que tienen el parásito y a partir de la inmunidad, ustedes van a ver que las fluctuaciones de parásitos en sangre cada vez van disminuyendo, ¿no? De repente en algún momento pueden llegar a un lugar, a un número muy importante, pero nunca llega a ser fiebre, nunca llega al umbral febril en los pacientes. Es decir, yo puedo tener en una zona endémica un número importante de personas que tienen parásitos en sangre, pero que no hacen fiebre. Por lo tanto, la vigilancia de la malaria en esas zonas, la fiebre no me sirve absolutamente, ¿no? ¿Qué me sirve? Me sirve solamente la búsqueda de parásitos en sangre, ¿no? Las parasitemias van a ser importantes para poder, digamos, erradicar la enfermedad, ¿no? Pero miren ustedes, el parásito y la interacción con la inmunidad de la persona hacen digamos, una interacción tan fuerte que en algún momento, a pesar de que el paciente tiene parásitos en sangre, su umbral de masa es muy bajo, ¿correcto? Y no puede ser detectado, ¿no? Por esa razón, actualmente se están trabajando, digamos, con formas de diagnóstico que necesitan umbrales más pequeños que el umbral de masa para poder detectar los parásitos en sangre, ¿no? Que son la biología molecular. La biología molecular puede detectar desde un parásito por microlitro a pacientes con infección, de tal forma que yo detecto el paciente que tiene parásitos en sangre, incluso con un parásito por microlitro, puedo darle tratamiento y poder bloquear la transmisión de la enfermedad, ¿correcto? Entonces, esto nos sirve mucho para entender, desde el punto de vista epidemiológico, cómo nosotros vamos a tener malaria en algunas zonas endémicas que no tienen cuadro clínico, pero que están realmente infectados, ¿no? Con el parásito, ¿correcto? Y finalmente, desde el punto de vista de mejor entendimiento, ¿no? De la parte clínica, para que nosotros veamos lo importante que es el inóculo, ¿no? El inóculo. En todas las enfermedades infecciosas, y la malaria no es la excepción, las enfermedades van a responder en términos de gravedad a partir de la cantidad de individuos patógenos que son inyectados, ¿no? Miren ustedes, si nosotros vemos esta línea, esta curva ha sido trabajada en animales, ya no son experimentos que se han hecho en ratones. O sea, a un ratón se le inyectó un esporozoito, ¿ven ustedes? Un esporozoito. Este esporozoito, en el transcurso del tiempo, a partir de la inmunidad, fue creciendo en número, ¿no?
pero la inmunidad, de una u otra forma, a pesar de que pasó el umbral de fiebre, es decir, el umbral clínico, ¿cómo se llama esto? El ratón pudo controlar la enfermedad y finalmente superarla, ¿no? Es decir, un inóculo pequeño de parásitos le ha dado tiempo a la respuesta inmunitaria para que ésta sea eficaz, ¿correcto? En cambio, si nosotros vemos el segundo fenómeno, que es este, en donde se inyectó 30 veces el número de parásitos que nosotros hemos visto, el ratón empezó a tener signos importantes de cuadro clínico rápidamente, mira, al cuarto día, ¿no? Cuando en realidad en el otro caso tenemos 7 días, ¿no? Pero lo hizo de tal forma que si no le daban tratamiento, probablemente este ratoncito iba a morir, ¿no? Entonces, la inmunidad, es cierto, actuó, pero la cantidad de parásitos que había sido inyectado no fue suficiente, ¿no? Y finalmente, miren, cuando le inyectan 300 esporozoitos, los cuadros clínicos aparecen rápidamente y rápidamente también llegan a, ¿cómo se llama esto? A la muerte. En los casos, igual si lo trasladamos a los humanos, para ver la cantidad de sobrevivencia que hay sobre esta enfermedad, ¿correcto? Entonces, conclusión, el inóculo de infección juega un papel muy importante en la presentación clínica de la enfermedad. Ahora vamos a ver los cuadros clínicos, ¿no? Los cuadros clínicos no es uno solo, y esto va a depender, por lo que hemos hablado, fundamentalmente de la inmunidad de la persona, ¿no? Vamos a ver cuadros clínicos cuando no hay inmunidad, lo que llamamos acceso simple de primo infección. Vamos a ver cuadros clínicos cuando hay inmunidad, que es la fiebre periódica. Y vamos a ver cuadros clínicos cuando hay, digamos, zonas muy endémicas, y vamos a ver lo que se llama paludismo visceral evolutivo, ¿no? Junto a esto, vamos a ver la capacidad de desarrollar los pacientes la malaria grave complicada. Dentro de esto lo que se llama la malaria cerebral y la malaria complicada en sí, ¿correcto? El acceso simple de primo infección, ¿qué característica tiene? Principalmente que esto lo vamos a ver nosotros, por lo menos en el Perú. Acá hemos puesto 90, ¿ya? Pero en el Perú lo vamos a ver probablemente en 98, 99% de los casos. ¿Por qué? Porque no somos una zona altamente inmune, ¿no? Las áreas donde nosotros tenemos malaria son semi-inmunes, es decir, son zonas donde hay una gran cantidad de personas que no tienen anticuerpos contra la malaria. Más aún, tenemos que entender que la malaria tiene una inmunidad que máximo lo protege durante año y medio. Después del año y medio pierde esa inmunidad, ¿no? El sujeto, como decimos, es no inmune. El periodo de incubación es de 7 a 21 días y no hay periodicidad, es decir, no hay esa terciana que nosotros hemos mencionado, no hay periodicidad, ¿no? Y tampoco hay signo de malignidad. Sin embargo, hay riesgo, ¿sí? Hay riesgo de que la complicación aparezca, ¿no? Es decir, yo voy a tener una persona que tiene malaria y que tiene en cualquier momento el peligro de aparecer la malignidad, ¿no? Entonces, en el acceso de simple primo infección, ¿cuáles son los signos y síntomas? Son fiebre progresiva, creciente, continua, con picos de 39, 40 años, no hay periodicidad. ¿Recuerdan ustedes los picos que nosotros mencionábamos? 39, 38, es justamente por la liberación de parásitos en sangre, ¿no? Malestar general, mialgia, cefalea, ¿no? Dolores abdominales, náuseas, vómitos, hepatomegalia. Todo esto es lo que nosotros hemos mencionado, ¿no? La evolución, fiebre de 8 a 15 días. Si no le diera tratamiento a este paciente, va a aparecer las formas, digamos, de acceso pernicioso, ¿no? Perdón, va a aparecer las formas de las alternancias que hay de lo que es la malaria llamada terciana, ¿no? Pero en el caso de Plasmodium falciparum, nosotros podemos tener en estos días el riesgo de aparición de la forma maligna de la malaria, ¿no? Con el Plasmodium falciparum, Plasmodium falciparum. La forma de acceso pernicioso, es decir, la forma
en la cual la malaria puede matar a los pacientes, ¿no? La fiebre periódica que hemos mencionado, que es la terciana, la famosa terciana, que va a aparecer a partir del desarrollo de los sinusoides hepáticos que hemos mencionado ya, y que sigue a una primoinfección. Es decir, que si yo tengo un paciente, como le decía, ¿no? Que no le dé tratamiento y dejo que circule durante todo el tiempo sin tratamiento, en algún momento, que es más o menos a los 15 días, esos accesos van a comenzar a ser ya cada tercer día, ¿no? Y van a ser lo que nosotros llamamos fiebre periódica, es la clásica, el clásico estereotipo que nosotros hemos visto en la malaria, ¿no? El clásico estereotipo que es escalofrío, calor, sudoración, que se explica, como nosotros hemos mencionado, ¿no? En la terciana y la cuartana, ¿correcto? La evolución desaparece, miren, después de 8 a 12 abscesos, ya desapareció la malaria, o sea, es como si se hubiera curado la persona, ¿no? En realidad no se ha curado, lo que pasa es que tienen un nivel de inmunidad desarrollado que la cantidad de parásitos que tienen en sangre no llegan a ese umbral clínico que hemos mencionado, sino que se mantienen por debajo de él, ¿no? Se siguen multiplicando los parásitos, sigue habiendo malaria en ese paciente, pero el cuadro clínico no aparece, ¿no? No aparece signo de malignidad y no aparece fiebre en esos pacientes, ¿no? En estos pacientes tampoco hay riesgo de complicaciones, porque las complicaciones aparecen, como hemos mencionado, solamente en pacientes que no tienen inmunidad. Como este ya tiene inmunidad, pues entonces las complicaciones no están presentes, ¿no? Aquí un poquito para que vean ustedes cómo primero los escalofríos que hemos mencionado, ¿recuerdan? Cuando el umbral de 37 sube a 40, el umbral del hipotálamo sube a 40, entonces el organismo eh, capta esa diferencia basal con una sensación de frío, ¿no? Que son violentos, ¿no? La temperatura, mire, comienza a subir, puede llegar a 39 incluso, pero igual está en escalofríos porque la temperatura en el hipotálamo está mucho más arriba que ese 39, ¿no? El vaso aumenta de tamaño, la presión arterial baja, eso dura más o menos una hora, ¿no? Después viene una etapa en la cual disminuye los escalofríos, aparece calor, los escalofríos cesan, ¿correcto? La temperatura sigue aumentando, puede llegar a 40, como hemos mencionado. El vaso sigue siendo palpable, pero disminuye de tamaño y la duración más o menos es de 3 a 4 horas, ¿no? Posteriormente a esto viene una sudoración, ¿no? La sudoración que es abundante, la temperatura cae, puede llegar a hipotermia incluso, la presión arterial aumenta y esto dura más o menos 2 horas, ¿no? Lo interesante es que posterior a esta presentación clínica hay una euforia, es decir, un bienestar. El paciente aparentemente se siente bueno, natural, no tiene problemas desde el punto de vista clínico, ¿correcto? El paludismo visceral evolutivo no lo hemos visto nosotros en el país, pero es de zonas endémicas, altamente endémicas, son infecciones masivas, repetidas, no recibe probablemente tratamiento el paciente o el tratamiento que ha recibido es ineficaz, ¿no? El paciente es lo que nosotros llamamos la caquexia palustre, ¿no? El paludismo visceral evolutivo, ¿no? Hay resistencia parcial al medicamento y es un cuadro clínico que se ha visto mucho en África. Nosotros, felizmente, no hemos tenido oportunidad de ver estos casos, ¿no? Signos crónicos: anemia, palidez, astenia, disnea, edema de miembros inferiores, esplenomegalia constante, temperatura que no es muy elevada, ¿correcto? Lo que nosotros decimos la caquexia palustre, y hay una hipergamma globulinemia, ¿no? IgM, IgG. Es lo que da realmente el diagnóstico, ¿no? Nosotros llegamos a establecer una sospecha de un cuadro clínico de esta naturaleza, con una hipergamma globulinemia en ese paciente, está hecho el diagnóstico, ¿no? La malaria grave complicada es sujeto no inmune también, que es un periodo de incubación, es parecido a la primoinfección, solo que aquí sí hay signo de malignidad, ¿correcto? Es decir, la malaria grave complicada es muy semejante a la malaria primoinfección que nosotros habíamos visto, solo que a diferencia de ella, nosotros le agregamos algún signo de malignidad, ¿no?
Son los signos y simples, de signos y simples de acceso simple, como hemos mencionado, malestar general, etcétera, que hemos mencionado, ¿no? Además, un signo de gravedad, como estamos diciendo. La definición de malaria complicada es la demostración de que hay una parte del plasmodio en el paciente, ¿correcto? Y se han excluido otras formas graves de otras enfermedades y que solamente es Plasmodium falciparum el causante. Es decir, yo tengo un paciente que tiene Plasmodium falciparum positivo y la cantidad de Plasmodium que hay en ese paciente es suficiente para provocar un cuadro clínico severo, ¿correcto? Los signos y síntomas, estos son los signos que se agregan y que tenemos que vigilar a los pacientes, ¿no? Trastorno de conciencia, convulsiones, palidez marcada, anemia, disminución de la orina, dificultad respiratoria, choque, sangrados espontáneos, petequias, esquimosis, orinas oscuras por hemoglobinuria y otros signos, ¿no? Como son trastornos de conciencia, parasitemia elevada, ictericia, hipertermia y vómito persistente, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en los pacientes que están en zonas endémicas? El médico lo que hace es una lista con todo esto y está atento, ¿no?, a la aparición de alguno de estos signos. Si algún paciente con malaria llega con alguno de estos signos, inmediatamente es tratado como malaria grave y complicada. Diagnóstico parasitario es fundamentalmente por cuatro formas, ¿ya? O examinamos la muestra de sangre periférica, o detectamos los antígenos, o empleamos técnicas moleculares, o hacemos serología, ¿no? Desde el punto de vista práctico, todas las formas de malaria pueden ser diagnosticadas con muestra de sangre periférica, ¿ya? Haciendo gota gruesa o haciendo frotis, ¿correcto? La detección de antígenos un poco nos alivia esta situación. Para hacer la lectura de una gota gruesa, necesitamos pues de una persona que tenga un microscopio, que tenga un entrenamiento, etcétera, ¿no? En cambio, la detección de antígenos, miren ustedes, son observar estas presentaciones, si está presente o no, y esto se hace en 15 minutos, ¿correcto? Si yo tengo que hacer una gota gruesa y estoy en una zona muy alejada, probablemente lo único que me queda es tomar la muestra, llevarla a un lugar donde hacen gota gruesa y esperar el resultado y después traer el resultado, ¿no? Eso significa, dependiendo de las distancias, 2, 3, 4, 5 días a veces, ¿no?, para tener el resultado, ¿no? Por esa razón, esta detección de antígenos se hace como una estrategia muy importante, sobre todo en el campo, para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Las técnicas moleculares, que son PCR, etcétera, son muy engorrosas. No se pueden usar en el campo y se usan fundamentalmente con alguna acción específica, ¿no?, que es epidemiológica o de erradicación, ¿no? Dos elementos que nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Y la serología, como por ejemplo la inmunofluorescencia, lo hago fundamentalmente para hacer estudios epidemiológicos, ¿correcto? Entonces, conclusión, para hacer diagnóstico de paciente, hago gota gruesa, y si tengo la posibilidad de hacer detección de antígeno, entonces empleo detección de antígenos, ¿no? La confirmación de un caso de malaria se realiza mediante el diagnóstico microscópico gota gruesa por considerarse diagnóstico de referencia, ¿no? El diagnóstico definitivo lo da la gota gruesa, ¿ya? Aquí un poco para que ustedes vean la realización del frotis de gota gruesa, cómo se toma la muestra, ¿no? O sea, eso hay que hacerlo un poco más detallado en una práctica, ¿correcto? Lo que se emplea son coloración Yensa, ¿no? Pueden emplear otras técnicas de coloración, pero en el país, por lo menos, el Ministerio de Salud emplea Yensa, ¿no?, para hacer las observaciones, ¿no? Los antígenos parasitarios sí es un tema interesante, ¿no? Son pruebas rápidas de realizar, sistemas comerciales que existen ¿cómo se llama?, fácil de adquirir, no sustituyen a la frotis y la gota gruesa, ya que tienen falsos negativos, positivos, ¿no? No distingue el grado de parasitemia, solamente positivo o negativo, o sea, no dice, pues, tiene una concentración enorme de parásitos o una concentración baja de parásitos, no llega a eso, ¿no? Solamente dice positivo y negativo nada más. Y es muy útil desde el punto de vista autodiagnóstico, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en consideración que acá en el Perú
hay una proteína que es justamente el blanco en el diagnóstico, que se llama la proteína rica en histirina el número 2, es decir, HRP2, ¿no? Que lo secreta el Plasmodium falciparum. Solamente en el Perú, la cepa que está circulando en el país no tiene capacidad de producir HRP2, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros empleamos la estrategia de detección de antígenos parasitarios y ese antígeno se basa en la detección de HRP2, no nos conviene, no debemos usarla, porque en el Perú las cepas han perdido esa capacidad. Es decir, nosotros podemos tener una persona, un paciente con malaria frente a nosotros y a partir de la detección de antígeno vamos a decir que es negativo y eso es falso, ¿correcto? Por lo tanto, yo no debo emplear HRP2 absolutamente para nada, ¿ya? ¿Qué es lo que debo emplear entonces? Es esta forma, ¿no? La detección de lactato deshidrogenado, es decir, LDH. Si ustedes se acuerdan de esa denominación, no HRP2, sí LDH, entonces va a ser suficiente para que puedan entender mejor cuál de los dos deben escoger, ¿no? Se basa en la detección parasitaria también, que a las cepas peruanas la siguen teniendo, ¿no? Y que puedo tener especificidad a las diferentes especies, es decir, yo tengo un LDH para Vivax y otro LDH para Falciparum. Para nosotros es suficiente, ¿no? Yo tengo las pruebas rápidas en la cual a través de LDH yo voy a saber o es Vivax o es Falciparum, ¿no? En 15 minutos las pruebas rápidas me lo van a decir. Las otras técnicas, que son las técnicas moleculares, como decíamos, el PCR, la amplificación, que va a detectar menos de un parásito por microlitro, es muy útil en estudios de alto nivel, ¿no? Sobre todo de erradicación, ¿no? Es una técnica potencialmente cuantitativa también, ¿no? Pero que en el campo no nos es útil, ¿ya? Es para hacer estudios, fundamentalmente estudios de investigación. Como decíamos, por el momento hay que reservar esta técnica para hallar resultados con microscopía o detección antigénica. Eso es básicamente el mensaje, ¿no? Estas técnicas moleculares, por lo menos para malaria, todavía no nos sirven, ¿no? Las técnicas serológicas es básicamente detección de anticuerpos, ¿no? Y se utiliza para determinados casos, ¿no? Microscopía negativa, esas cosas. Pero desde el punto de vista de diagnóstico no nos sirve. Solamente podemos usar esta técnica para hacer estudios epidemiológicos, ¿no? Es decir, para hacer estudios de endemicidad, es decir, cuántas personas tienen anticuerpos contra el parásito y eso nos da una ventaja enorme desde el punto de vista de la erradicación de esta enfermedad. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo. Muchas gracias. Esperemos que les haya servido esta conversación y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.